Mi novia fingió estar embarazada para evitar que la dejara, y descubrí algo aún peor. Creí que estaba formando una familia, pero en realidad, estaba atrapado en una mentira tan oscura que me hizo dudar de todo. Y eso no fue lo peor. Todo empezó hace 1 año y medio. Yo tenía 27 años, vivía en Medellín y trabajaba como diseñador freelance. Ahí fue donde conocí a Valentina, una mujer increíblemente carismática, de esas personas que entran a un lugar y captan toda la atención sin hacer esfuerzo. Tenía 25, estudiaba comunicación social y trabajaba en un bar por las noches. Nos conocimos en una reunión de amigos, y desde el primer momento me enganchó su forma de hablar, su seguridad, y esa manera en la que parecía conocer perfectamente a todo el mundo, incluso a mí, a quien acababa de ver por primera vez. Empezamos a salir, y no tardamos en hacernos inseparables. Era atenta, divertida, me apoyaba con mis proyectos y hasta me ayudaba a conseguir clientes con sus contactos. En poco tiempo estábamos hablando de vivir juntos. Al principio, todo fluía. Yo me sentía afortunado, como si hubiera ganado algo que no merecía del todo. Ella era intensa, sí, pero lo atribuía a que era una mujer apasionada. Sin embargo, con el tiempo, esa intensidad se transformó en control. Me empezaba a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué no me respondiste en 3 minutos? ¿Quién es esa que te comentó una historia? ¿Por qué sales con tus amigos si puedes estar conmigo? Al principio, trataba de explicarle con paciencia. Pensaba que venía de relaciones pasadas donde probablemente la habían engañado. Pero luego empezó a revisar mi celular cuando me dormía, se aprendió mis contraseñas y me llamaba al trabajo solo para oírme. La gota que colmó el vaso fue una discusión absurda porque no publiqué una foto con ella en Instagram. Me gritó, lloró, y terminó diciendo que yo no la amaba. Esa noche me fui a casa de un amigo. Sentí que algo se había roto. Pensé en terminar. Al día siguiente, cuando volví para recoger unas cosas, ella me esperaba en la sala con los ojos rojos de tanto llorar, y una prueba de embarazo en la mano. Estoy embarazada, me dijo, casi en susurro. Sentí que el piso se me movía. Mi mente se llenó de pensamientos confusos. ¿Era real? ¿Era mío? ¿Cómo podía pasar justo ahora? Pero algo dentro de mí me decía que no era una coincidencia. Y estaba en lo cierto. Lo que descubrí después no solo cambiaría nuestra relación, sino también mi vida. Cuando Valentina me dijo que estaba embarazada, no supe qué decir. Me quedé paralizado. La miré, luego a la prueba que tenía en la mano, y volví a mirarla. Su expresión era tan convincente, los ojos llorosos, la voz temblorosa, las manos nerviosas. Pero algo no me cuadraba. ¿Hace cuánto lo sabes? Pregunté. Desde hace 3 días, me dijo sin dudar. Pero tenía miedo de decírtelo, porque pensé que si lo hacía sería por compromiso, no por amor. Me quedé en silencio. Lo lógico habría sido que sintiera alegría, miedo, esperanza, pero lo único que sentí fue desconfianza. No porque no quisiera tener hijos algún día, sino porque todo parecía demasiado calculado. Justo cuando le dije que necesitaba espacio. Justo cuando estábamos a punto de separarnos. Justo cuando yo me estaba dando cuenta de que algo en ella no estaba bien. Esa noche me quedé en su apartamento. Quería estar seguro, hablar con ella, intentar comprender. Me mostró una segunda prueba positiva, de esas de farmacia, y me dijo que tenía cita médica en 2 días. Me pidió que la acompañara. Asentí. En ese momento, me sentí atrapado. ¿Y si de verdad era mío? ¿Y si estaba siendo un idiota? Pero mi instinto me decía otra cosa. Así que esa noche, mientras ella dormía profundamente, revisé su celular. Lo sé, no está bien, pero después de todo lo que había pasado, sentía que tenía que hacerlo. Ella ya había invadido mi privacidad muchas veces. ¿Por qué yo no? Y ahí fue donde todo empezó a caer. Encontré una conversación con su mejor amiga, Natalia. La conversación era confusa, pero había una frase que me dejó helado. Si él te deja, le dices que estás embarazada y ya. Igual esas pruebas salen positivas si sabes cómo usarlas. Me sudaron las manos. La garganta se me cerró. ¿Qué carajos estaba leyendo? ¿Qué significaba eso? Busqué más mensajes,
y encontré otro, más reciente. En él, Natalia le preguntaba si ya me lo había dicho. Valentina respondió. Sí, cayó. Está asustado, pero creo que funcionó. Ahora lo tengo donde quiero. Me sentí como si me hubieran metido un puñal en el estómago. Me levanté despacio, salí al balcón, y estuve a punto de gritar. Pero no lo hice. Porque algo dentro de mí me decía que no solo estaba mintiendo. Algo me decía que esto apenas estaba empezando. Y que si la enfrentaba de frente, ella se iba a asegurar de no dejarme salir tan fácil. Entonces tomé una decisión, fingir que le creía. Fingir que estaba feliz. Que estaba emocionado. Que quería ser papá. Porque si Valentina me estaba manipulando, yo también iba a jugar su juego. Solo que lo haría mejor. A la mañana siguiente, cuando Valentina se despertó, yo ya estaba en la cocina preparando desayuno. Cuando me vio, puso cara de sorpresa. Y ahí comenzó mi primer gran actuación. Buenos días, futura mamá, le dije con una sonrisa forzada. Pensé que merecías un desayuno especial. Ella se quedó en silencio unos segundos, como si no supiera cómo reaccionar. Luego me abrazó. ¿De verdad estás feliz?, preguntó. Claro que sí. Solo fue un shock inicial, pero ya estoy asimilándolo. Vamos a hacerlo bien. Mentira. Por dentro, me hervía la sangre. Quería gritarle que sabía todo, que leía sus chats, que había visto cómo hablaba de mí como si fuera un estúpido. Pero no. No aún. Durante los siguientes días, me mostré más cariñoso que nunca. La acompañé a la cita médica, pero algo extraño ocurrió. La canceló en el último momento, diciendo que el médico se enfermó. Me pareció raro, pero no lo mostré. Al día siguiente, volvió a decir que la reprogramaron. Al tercer intento, ya no pude aguantarme. ¿Por qué no vamos directamente a un laboratorio privado? Podemos confirmar todo y así iniciamos los controles desde ya. No quiero laboratorios fríos. Quiero a mi ginecóloga de confianza, me respondió, visiblemente incómoda. ¿No confías en mí? Me la jugué. Sí confío, pero esto no se trata de confianza, se trata de responsabilidad. Se enojó. Se encerró en el baño. Lloró. Gritó que yo la estaba estresando y que eso podía hacerle daño al bebé. Terminamos peleando, pero no cedí. Quería verla quebrarse. Esa noche, mientras dormía, revisé su bolso. Entre papeles sueltos, encontré la supuesta ecografía que me había mostrado por WhatsApp unos días antes. Al verla en físico, noté algo raro, no tenía nombre, ni fecha, ni ningún dato visible. Era una imagen sacada de Google. La busqué por curiosidad, y sí, apareció. La misma imagen, usada en un blog de maternidad de hace años. Valentina estaba fingiendo todo. No solo la prueba, sino también los síntomas, las náuseas, las ganas de vomitar después de comer, los antojos fingidos, incluso las ganas de dormir más. Me pregunté cuántas veces había actuado frente a mí. Cuántas mentiras habría dicho en esa casa. Pero entonces me surgió una duda mucho más aterradora. ¿Por qué lo hacía? ¿Qué ganaba con esto? ¿Retenerme? ¿Tener control? ¿Manipularme? ¿O era algo peor? Comencé a seguir sus movimientos sin que se diera cuenta. A revisar sus redes, su historial de ubicación, hasta instalé una app en su celular que me permitía rastrear sus llamadas. Sonaba enfermo, pero sentía que estaba metido en algo más grande. Y ahí fue cuando descubrí que se estaba viendo con otro tipo. Un tal Mateo. Las conversaciones eran ambiguas, como si intentaran borrar todo después de hablar. Pero no lo hacían tan bien como creían. Vi una frase que me congeló. Él no sospecha nada. En unas semanas, todo estará listo. ¿Listo qué? ¿Un plan? ¿Un fraude? ¿Una trampa? Estaba claro, yo era solo una pieza en su juego. Y lo peor es que no sabía cuánto tiempo tenía antes de que ella hiciera su siguiente movimiento. Después de descubrir los mensajes entre Valentina y ese tal Mateo, supe que ya no podía seguir esperando. Me estaba metiendo en una situación cada vez más peligrosa. No era solo una mentira por amor o por miedo a quedarse sola, era una manipulación calculada, premeditada, como si estuviera siguiendo un libreto.
pero necesitaba pruebas. Algo más sólido. Así que decidí moverme en silencio. Un amigo mío, Julián, trabaja como técnico en sistemas de seguridad. Le conté una versión resumida de lo que estaba viviendo, sin dar muchos detalles personales. Solo le dije que necesitaba instalar cámaras discretas en mi apartamento, que temía estar siendo víctima de una estafa. Él me ayudó sin hacer muchas preguntas. En menos de 24 horas, tenía cámaras escondidas en la sala, el comedor y la habitación. Micrófonos en la lámpara, en la planta del balcón y hasta en el control del televisor. Quería verla actuar cuando creyera que estaba sola. Y así fue. 3 días después, simulé que tenía que viajar por un trabajo urgente. Me fui al mediodía y me hospedé en un hotel cercano, desde donde podía monitorear todo desde mi celular. Y fue como abrir una puerta al infierno. No habían pasado ni 2 horas desde que me fui, cuando ella recibió a alguien en el apartamento. No era Mateo. Era un hombre mayor, unos 40 y tantos, vestido de traje. No lo conocía. No hubo besos ni gestos cariñosos. Parecía una reunión de negocios. Encendí el micrófono de inmediato. ¿Él te firmó algo?, preguntó el tipo. Todavía no. Está desconfiando más de lo que esperaba, respondió Valentina, seria, sin rastro de emoción. Necesitamos que firme antes del 15. Después será tarde, dijo él, con voz seca. Lo sé. Estoy trabajando en eso. Estoy fingiendo el embarazo, ya se lo dije. El tipo está nervioso, pero no quiero presionarlo tanto. Entonces invéntate algo. Una amenaza, un riesgo, lo que sea. ¿Y si no funciona? Valentina, dijo el tipo, con tono amenazante, esto no es un juego. Tú sabías en lo que te metías. Si no cumple, tú respondes. ¿Entendido? Silencio. Luego ella asintió con la cabeza. Mi estómago se revolvió. ¿Firmar qué? ¿Responder ante quién? ¿Qué demonios estaba pasando? Esto ya no era solo una trampa de pareja, esto era un plan frío y estructurado, y yo era la víctima perfecta. Al día siguiente, cuando volví al apartamento, fingí estar tranquilo. Ella me abrazó como si nada. Sonrió. Me preguntó cómo había estado mi viaje. Me besó. Esa noche, mientras dormía en mis brazos, no pude pegar un ojo. Estaba durmiendo junto a alguien que no conocía. Alguien capaz de fingir un embarazo. De inventar ecografías. De coordinar con otra persona un plan en mi contra. Y entonces, como si el destino quisiera darme un último empujón, esa misma semana recibí un sobre en la portería de mi edificio. Sin remitente. Sin nombre. Solo una palabra escrita a mano. Cuidado. Adentro, una copia impresa de una prueba de embarazo negativa. Con fecha. Con nombre. Con el nombre de Valentina. Alguien más sabía la verdad. Y alguien más estaba tratando de advertirme. Esa noche, después de recibir el sobre con la prueba de embarazo negativa, no pude dormir. Lo miraba una y otra vez, como si intentara encontrarle otro significado. Pero era claro. Fecha, reciente. Nombre, Valentina R. Resultado, negativo. Ese simple papel desmoronaba todo lo que ella venía construyendo desde hacía semanas. Todo su acto. Sus falsas náuseas. Los cambios de humor. Las lágrimas. Su preocupación por el futuro. Y lo peor de todo es que ni siquiera parecía que estuviera haciéndolo por amor o por miedo a quedarse sola. No, Valentina no actuaba como una mujer desesperada, sino como alguien metódica, fría, profesional. Como alguien que ya había hecho esto antes. Y entonces, lo entendí, esto no era un caso aislado. Yo no era el único. Al día siguiente, fui más allá. No bastaba con espiar o leer sus mensajes. Tenía que encontrar el origen de todo. Así que me tomé el riesgo de algo que no quería hacer. Fui a ver a Natalia, su mejor amiga, la misma con la que intercambiaba mensajes comprometedores sobre el embarazo falso. La cité en una cafetería, fingiendo que quería prepararle una sorpresa a Valentina por su embarazo y que necesitaba su ayuda. Al principio, Natalia estaba a la defensiva. Pero cuando le mostré una captura de pantalla de uno de sus chats donde decía «usa la prueba», eso siempre funciona,
su cara cambió. ¿Qué quieres?, dijo en voz baja, como si alguien pudiera estar escuchándonos. La verdad. Solo eso. No te voy a delatar, si tú me cuentas todo. Dudó. Pero luego de unos minutos en silencio, empezó a hablar. Y lo que me dijo fue como destapar una cloaca. Mira, yo no quería estar metida en esto, pero Valentina es complicada. No es la primera vez que hace esto. Hubo otros. Uno en Bucaramanga, otro en Cartagena. A todos les hizo lo mismo. ¿Lo mismo cómo? Lo del embarazo. Las pruebas falsas. Pero el objetivo no es solo mantenerlos cerca. ¿Entonces cuál es? Dinero. Firmas. Acuerdos legales. Un tipo la contacta, les ofrece un trato. Ella actúa como la novia perfecta, finge el embarazo y luego les presenta un contrato con cláusulas que parecen legales, y si ellos se niegan, lo hacen quedar como el papá irresponsable. Amenazas, denuncias falsas, lo que sea. Me quedé helado. ¿Y tú? ¿Qué ganas con todo esto? Yo solo la cubría. Pero ya me da miedo. El último tipo casi se suicida. Esa frase me rompió el aire en los pulmones. ¿Cuántas vidas más había destruido esta mujer? ¿Y el tipo del traje? ¿Lo conoces? Se hace llamar Gonzalo, pero no creo que ese sea su nombre real. Es el que arma los contratos, el que legaliza todo. Tiene contactos en notarias falsas, abogados turbios. Todo lo montan en cuestión de días. Ya no era una estafadora cualquiera. Era una red. Una estructura. Una maldita organización. Esa noche, fingí que todo estaba bien. Preparé la cena, sonreí, la traté con cariño. Y fue entonces cuando ella soltó su bomba. Estuve hablando con un amigo abogado, y creo que deberíamos firmar un acuerdo de manutención. Solo por si acaso. Me dio el contrato en un folder azul. Lo leí detenidamente. Parecía legítimo. Notariado. Sellado. Pero las cláusulas eran una trampa. Yo debía cubrir todos los gastos médicos, psicológicos y de manutención. Cederle el 50% de mis ingresos si nos separábamos antes del parto. En caso de que el embarazo no se completara, aún así debía pagar por daños emocionales. No entiendo por qué esto es necesario, dije, tratando de mantener la calma. Es por el bebé. Quiero asegurarme de que no vas a desaparecer. La miré. Sonriente. Fría. Casi feliz. Sabía lo que estaba haciendo. Creía que ya había ganado. Lo voy a firmar. Pero quiero revisarlo con un abogado primero. Ella dudó. Se le notó. ¿No confías en mí? Y ahí, bro, por primera vez, no me contuve. No. No confío en ti. Y no confío en los papeles que vienen de hombres que entran aquí mientras yo no estoy. Ella palideció. ¿Qué dijiste? Dije que sé todo, Valentina. Los mensajes con Natalia. El contrato. Las cámaras. El hombre del traje. El embarazo falso. Las fotos. Los otros hombres. Todo. Y ahora, tengo pruebas. Ella se levantó de golpe, como si fuera a golpearme, pero no lo hizo. Me miró con puro odio. Ya no fingía. Ya no lloraba. Ya no era dulce. ¿Qué vas a hacer? ¿Ir a la policía? Tal vez. O tal vez, simplemente desaparezcas tú, como desaparecieron tus víctimas anteriores. ¿Crees que soy como ellos? ¿Crees que me vas a arruinar? Ella no respondió. Solo me observó. Y me dijo algo que me dejó helado. Tú no sabes con quién te estás metiendo. Y se fue a dormir. Pero yo ya no tenía miedo. Porque por primera vez, el que estaba en control era yo. Después de la última conversación con Valentina, cuando la enfrenté con la verdad y ella respondió con esa frase escalofriante, no sabes con quién te estás metiendo, supe que tenía que moverme rápido. Ella no iba a rendirse fácilmente. Era una actriz, una estratega, una depredadora emocional. Si me dejaba llevar por la rabia, podía cometer errores. ¿Y yo no quería simplemente exponerla? Quería hundirla. Esa misma noche empecé a montar todo. Organicé las pruebas, las ordené cronológicamente.
Archivé los vídeos de las cámaras ocultas en el apartamento donde hablaba del falso embarazo, la reunión con el tipo del traje, los audios con Natalia, la foto de la ecografía robada de Internet, el contrato fraudulento. Luego contacté a 2 de los hombres que aparecían en las fotos escondidas en su caja metálica. Tuve que investigar bastante, uno se llamaba Felipe y el otro Julián. Los encontré en redes, aunque ya no tenían relación con Valentina. A los 2 les mandé mensajes con las pruebas. Tardaron en responder, pero cuando lo hicieron, los 2 dijeron lo mismo. Pensé que era el único al que le había hecho esto. Hablé con Felipe por videollamada. Me contó que a él también le hizo firmar un acuerdo cuando estaba embarazada. Meses después, dijo que perdió al bebé y lo amenazó con exponerlo por abandono, incluso fingiendo que él la había golpeado. Le sacó dinero por miedo. Julián fue más allá. Ella lo metió en un préstamo conjunto para una casa familiar que nunca existió. Él terminó con deudas, depresión y una orden de alejamiento que ella misma le inventó con ayuda de un abogado corrupto. Estaba claro, Valentina era parte de una estructura. Una estafa emocional, financiera y legal. Y no era la única mujer. Había otras Valentinas, coordinadas por ese mismo hombre de traje. Un grupo que manipulaba, enamoraba, falsificaba papeles, y usaba el sistema legal para atrapar a hombres que simplemente confiaban. Mientras yo recopilaba todo eso, en casa el ambiente era cada vez más tenso. Valentina ya no fingía amor. Me hablaba seco, evitaba el contacto, me observaba como si supiera que estaba tramando algo, pero no tenía pruebas. Una noche, me lanzó indirectas. ¿Te has puesto a pensar en lo que podría pasarte si todo esto termina mal? ¿A qué te refieres? No todo el mundo puede soportar una guerra, ¿sabes? Algunas personas no salen vivas de ciertas batallas. Silencio. Ahí supe que ya no era una amenaza emocional. Era una amenaza física. Así que esa noche hice mi jugada final. Llamé a Julián y Felipe. Los cité en mi apartamento al día siguiente, con una excusa sencilla: necesitaba ayuda para exponerla. Ambos aceptaron. Llegaron a escondidas, con gorras y gafas, y se quedaron en una habitación contigua, con cámaras apuntando a la sala. Le dije a Valentina que necesitábamos hablar. Le propuse firmar el contrato esa misma tarde, pero le pedí que grabáramos todo para tener una constancia legal, por si algo salía mal. Ella aceptó. Cuando encendí la cámara, ya había 3 celulares más grabando desde distintos ángulos. Felipe y Julián observaban desde el cuarto contiguo. Todo estaba en marcha. Valentina, ¿me puedes recordar por qué hicimos este contrato? Porque vas a ser papá. Y quiero proteger al bebé. A los 2. ¿Y estás segura de que estás embarazada? Por supuesto. Entonces, ¿por qué tienes una prueba negativa con tu nombre de hace 2 semanas? ¿Y una foto de una ecografía robada de Internet? Ella se congeló. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que mientes. Que esto es una estafa. Que tengo todo grabado. Que sé quién es Gonzalo. Que sé que lo has hecho antes. Y que no estoy solo. En ese momento, Julián y Felipe salieron de la habitación. Ella los vio y se desplomó. ¿Ustedes? Felipe le habló con rabia en los ojos. Pensaste que nunca ibas a pagar, ¿verdad? Valentina entró en pánico. Se levantó. Quiso correr hacia la puerta, pero la cerramos. Siéntate, dije, firme. Y entonces, grabé su silencio. Su rostro descompuesto. La caída del personaje. La mujer que había controlado todo con frialdad, ahora temblaba. Esa misma noche, entregamos todo a un abogado penalista. Y él, al día siguiente, lo llevó directamente a la fiscalía. Valentina fue citada a comparecer. Cuando no asistió, emitieron una orden de detención preventiva. Gonzalo, el supuesto abogado, también fue identificado. Tenía denuncias en otras ciudades por extorsión y falsificación. Ambos fueron vinculados en un caso que ya tenía más de 6 víctimas conocidas. Y todo empezó conmigo. Días después, alguien dejó una carta anónima en mi puerta. Solo decía: no creas que esto terminó. Hay más de lo que crees. Y venía firmada con una sola letra. V.
¿Fue ella? ¿Fue alguien más de la red? ¿Otra mujer? ¿Una amenaza o una advertencia? Ya habían pasado varios días desde que Valentina fue arrestada. Las redes estallaron. Los medios locales empezaron a hablar de la estafadora del embarazo falso. El vídeo de su caída se volvió viral en Instagram, TikTok y hasta en Twitter. Gente de diferentes ciudades empezó a reconocerla, compartir experiencias, unir piezas. Pero aún había algo que me carcomía por dentro. ¿Quién era V? La persona que dejó la nota anónima en mi puerta con el mensaje. No creas que esto terminó. Hay más de lo que crees. Era obvio que Valentina no había actuado sola. Ya lo sabíamos. Pero, ¿cuánto más grande era esto? Así que empecé a buscar. Volví a revisar los celulares viejos que encontré en su caja metálica. Uno estaba roto, otro bloqueado, pero el tercero, milagrosamente, encendió. Y lo que encontré ahí, me cambió la vida para siempre. En el historial de mensajes había decenas de conversaciones archivadas. Todas con nombres de hombres diferentes. Pero había una carpeta marcada como candado privado. Y dentro, solo un contacto guardado con el nombre mamá. No le di importancia al principio. Pensé que serían conversaciones triviales. Pero cuando abrí el chat, me di cuenta de que esa mujer era la mente detrás de todo. Mamá, ya tienes que cerrar con el abogado. Este chico parece débil, no te vayas a encariñar. Valentina, no te preocupes, él no sospecha nada. Mamá, recuérdale lo del bebé. Si dudas, usa lágrimas. ¿Te firmó ya? Valentina, aún no, pero lo hará. Todos lo hacen. Mamá, tienes hasta el 15. ¿O lo hago yo? ¿Qué clase de madre le enseña eso a su hija? Me puse a investigar. Revisé el número con un contacto de mi abogado. No era una mamá común. La mujer detrás de ese número tenía antecedentes por fraude, usurpación de identidad, y había sido investigada por liderar una red de estafas amorosas en Cali hacía más de 10 años. Era la verdadera líder de todo. Valentina no era la única. Era la mejor entrenada. Y lo que es peor, la red seguía operando. Uno de los mensajes más recientes tenía un archivo adjunto, un vídeo corto. Al abrirlo, casi se me detiene el corazón. Era yo. Grabado. En mi propio apartamento. El ángulo de la cámara era diferente. No era una de las mías. Alguien más me había estado grabando. Sin mi consentimiento. Y lo más aterrador es que el archivo estaba titulado Posible control total, Proyecto Santiago. Proyecto. ¿Me estaban siguiendo desde antes de que conociera a Valentina? ¿Era yo parte de algo más grande? Mi abogado me dijo que Santiago era el nombre de una carpeta encontrada también en otros dispositivos de hombres estafados por el grupo. Ninguno sabía qué significaba, pero todos teníamos algo en común. Éramos profesionales. Sin antecedentes. Estables económicamente. Y vulnerables emocionalmente. Nos habían escogido. Uno por uno. Como piezas de un juego sucio. Volví a la fiscalía con todo. Entregué el celular, las capturas, los vídeos nuevos. Pero algo me dijo que lo que venía no sería justicia, sino guerra. Porque 2 días después, recibí una llamada desde un número desconocido. ¿Estás listo para lo que viene? Dijo una voz de mujer al otro lado. ¿Quién eres? Solo te diré esto, Valentina era solo la cara bonita. Pero el sistema, aún está intacto. ¿Qué quieren? Nada. Ya tomaste tu decisión. Ahora prepárate para las consecuencias. Clic. Colgué. Cerré puertas. Cambié cerraduras. Empecé a vivir mirando por encima del hombro. Esta historia no es solo sobre una mujer que fingió un embarazo. No es solo sobre un contrato. Ni siquiera es solo sobre una red de estafas. Es sobre cómo el sistema emocional humano puede ser hackeado. Cómo la confianza, la compasión y el amor pueden usarse como armas. Y cómo, cuando crees que estás en control, puede que solo seas un peón más de algo mucho más grande. Y si llegaste hasta aquí, no lo tomes como solo una historia. Es una advertencia. Porque si a mí me pasó, a ti también podría pasarte. Suscríbete.
Porque esto no se trata de ficción. Esto es lo que nunca te cuentan, en Reddit.